cotizando ahora mismo en 0,96. Borja Guiar, Sales Director Iberia de Amiral Gestión. Borja, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y también nos acompaña Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco Valores. Víctor, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué hacer en este entorno? ¿Qué opciones tiene el inversor en un entorno de inflación y de tipos al alza? Víctor. Bueno, pues yo creo que con estas caídas que ha habido ya es momento para aquellas personas que tengan liquidez ir reconstruyendo una cartera, ¿no? No hay que olvidar que estamos hablando de inflaciones del 8%, por lo tanto, batir a la inflación, pues una cosa es que muchos fondos dicen, pues es que nosotros estamos cayendo solamente un 2 o yo qué sé, pero hay que sumar la inflación, ¿no? Ahora mismo la protección contra la inflación a estos niveles es bastante complicada, ¿no? Pero dicho esto, pues nosotros realmente lo que vemos es por temas de activos, en los activos inmobiliarios es complicado encontrar rentabilidades por encima de estos niveles que estamos hablando, pero nos focalizaríamos en empresas y activos de alta calidad. Por ejemplo, yo soy más especialista en renta variable, pues Colonial, por ejemplo, que tiene todo prime en París, en Madrid, donde esperamos pues menores caídas de precios y por tanto rentabilidades estables. En el tema de la renta fija, o más bien corporativa, pues en empresas la verdad que de alta calidad, de investment grade para arriba, pero bastante buena calidad. Y por último en bolsa, pues lo que llamamos growth a buen precio, ¿no? Hemos visto que se ha penalizado mucho las empresas de growth, se ha movido el mercado más hacia lo que llamamos el value. Lo que pasa es que yo creo que hay algunos values que pueden ser trampas de valor y por lo tanto creo que de momento yo volvería un poco a lo que es el growth, por supuesto a precios aceptables y con una visibilidad de resultados buena. ¿También localizado en Europa o en Estados Unidos? Bueno, yo me manejo mejor en Europa, pero realmente a mí el tema geográfico no me condiciona demasiado, ¿no? En el sentido de que cuando estamos hablando de empresas americanas, por supuesto que el índice se deja pesar en los valores, pero son empresas bastante multinacionales, ¿no? Entonces ahí dentro, pues empresas como Amazon o que están por todo el mundo, ¿no? Pues pueden ser atractivas. Borja, ¿cómo lo veis? Bueno, es una visión un poco similar, ¿no? Desde luego es un entorno yo creo que difícil para todas las clases de activos, ya no solo por el performance que llevan este año, ¿no? Que las rentabilidades, pues hay pocos sectores que se salvan, tanto en renta variable y en renta fija podemos decir que casi ninguno. Pero también se le añade, ¿no? Que hay que luchar contra la inflación, ¿no? Históricamente yo creo que en momentos de inflación tan elevada como la actual, la mejor protección ante esa inflación ha sido la renta variable. Pues nosotros lo que sí que estamos viendo este año es que empezamos a ver, pues después de las fuertes correcciones en muchos sectores, valoraciones muy atractivas, buenos negocios, compañías de calidad que han corregido 50, 60, 70%, que nos parecen incluso en algunos casos correcciones algo especulativas, ¿no? Por el movimiento de los tipos de interés, pues en compañías tecnológicas, por ejemplo, que en unos casos sí pensamos que está justificado y que en otros casos pensamos que esa corrección es demasiado fuerte. En la parte de renta fija es verdad que a día de hoy pues también ese nivel de inflación tan elevado nos hace ser un poco más agresivos para intentar protegernos de esa inflación, que nosotros sí que pensamos que se va a mantener en niveles elevados, por lo menos en el medio plazo, y hablando de elevados es por encima del 5% claramente como estamos ahora. Entonces sí que estamos apostando más por el riesgo de crédito, estamos más cómodos con la parte de high yield, somos muy conscientes de que va a haber un incremento de las tasas de default, ¿no? De los impagos de las compañías, pero a través de un análisis muy selectivo, basándonos en el análisis fundamental, aplicando pues esa filosofía de análisis que aplicamos en nuestros procesos de inversión, creemos que somos capaces de evitar esas compañías que van a tener dificultades en el corto, medio y largo plazo por temas de refinanciación. Entonces yo creo que el mensaje es, la renta variable es un activo que te puede proteger de la inflación si entras a valoraciones razonables. Antes comentaba mi compañero que ese crecimiento a precio razonable, a día de hoy hay muchas compañías de crecimiento o que eran compañías de crecimiento de hace 6 meses que se puede decir que a día de hoy son casi compañías value. Entonces, bueno, yo creo que sí que el mercado está dando oportunidades por valoraciones y tenemos que intentar aprovecharlas, aunque el entorno no es el más favorable, desde luego. ¿Hasta dónde tendrá que llegar la FED? No lo sabemos. El otro día justo comentaba con mi compañero Pablo en la oficina que Warren Buffett decía que si el presidente de la Reserva Federal le susurrase al oído las políticas monetarias de los próximos 2 años, no variaría en absoluto su cartera. Yo creo que nosotros aplicamos un poco esa filosofía, ¿no? No nos importa que sean 3, 4, 5 subidas de tipos adicionales del 0,75, ¿no? Como dicen que el nuevo 0,25 es el 0,75, porque creemos que si compras buenos negocios a valoraciones razonables, las rentabilidades van a venir en el medio plazo. Entonces, en ese sentido,
sentido aplicamos esa filosofía, intentar aplicar un poco la lógica en estos mercados y apostar por buenas compañías que tengan buenos fundamentales. No sabría si va a estar en torno al 4, 4,25, 4,5, pero la idea es que no nos importa demasiado. Yo creo que si compras buenos negocios a buenas valoraciones no vas a tener muchos problemas. Víctor, ¿hasta dónde la FED? Bueno, pues como dice Borja, yo creo que es complicado, ¿no? El tipo de intervención o los tipos de interés neutrales que se han venido barajando históricamente, pues estaban alrededor del 4%, porque bueno, pues con las viejas reglas de Taylor, del 2 de inflación más el 2 de crecimiento potencial, pues se ponen por ahí el 4%. Lo que pasa es que en estos momentos ahora mismo, tanto el mercado, que está algo roto, como la macro, que también está rota. ¿Por qué? Porque la inflación que tenemos, yo creo que es una mezcla de inflación que yo diría, pues ahora mismo el 80% de la inflación, en mi opinión, proviene del lado de la oferta y solamente un poco de la demanda, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí el problema es que esos tipos no van a conseguir bajar la inflación de la energía, ni van a conseguir bajar la inflación de algunos alimentos por el tema de la sequía y todas estas cosas que está pasando. Con lo cual, bueno, pues probablemente veamos una pasada de nivel teórico de ese 4%, se pueda llegar hasta el 4,5%, pero yo creo que va a ser tan duradero como dure la inflación. O sea, yo creo que al final ya muchas materias primas, el petróleo están cayendo, los costes de transporte también están cayendo y, como digo, solo se queda en el corazón de la inflación de alimentos y energía, y eso es impredecible para todo el mundo. Por lo tanto, dar un número es un poco como sacar el dedo al aire y decir, pues creo que va a llegar al 4,5, 5. Yo creo que también, como decía Borja, lo importante es a medio plazo. Yo creo que a medio plazo esa inflación no debería ser estructural. No quiero decir que vaya a durar más o menos, porque también es una cosa que no vamos a ver. Hay dos datos importantes que tienen que cambiarla, que son pues el tema de cuándo Putin decida que es el final de la guerra o cuándo los chinos decidan que es el final del COVID, que yo creo que son los que han dado la puntilla adicional a la inflación, y eso va a determinar un poco el nivel de tipos. Pero de momento yo creo que sí que podemos llegar al 4,25 o 4,5, pero otro caso es que yo creo que no va a durar mucho en esos niveles. ¿Y en Europa? La situación parece diferente. En Europa, bueno, parece diferente, pero tampoco nadie esperábamos el boom al 2%. Y ya está ahí, ¿no? Entonces, pues el tipo de intervención pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos viendo lo que pasa con el euro. Yo creo que al final lo van a tener que llevar hacia el 2,75 o algo así, ¿no? Pero vamos, ya digo que es tirar una moneda un poco al aire, ¿no? Borja, en Europa, fotografía parece que un poco distinta. Sí, yo creo que la fotografía es un poco distinta. Yo creo que a día de hoy pues ser banquero central en el Banco Central Europeo es complicado, ¿no? Yo creo que el Banco Central se está dirimiendo entre el factor de tener credibilidad, ¿no? Intentar pues aplicar unas políticas monetarias que realmente intenten traer la inflación a ese entorno del 2% y no crear una recesión, porque al final pues si continúan con esas subidas de tipos tan agresivas vas a encontrar un punto de equilibrio entre una ralentización excesiva del consumo, que probablemente te ayuden parcialmente a controlar la inflación, pero como decía antes Víctor, al final no es el único elemento, ¿no? Hay otros factores que creemos que hacen que la inflación esté todavía alta. Por ejemplo, un factor que no vemos en Europa todavía es la inflación en los salarios o esa presión salarial que estamos viendo en Estados Unidos. Por eso sí que son puntos distintos. Yo creo que las políticas tienen que ser distintas. Yo creo que quizás aquí la economía en Europa está cogida un poco más por hilos y el Banco Central pues tiene que ser un poco más, no sé si más suave con esas subidas, porque tienen que atacar claramente la inflación, pero tienen un entorno más complicado para gestionarlo. Yo creo que las subidas van a continuar. No olvidemos, yo creo que esa credibilidad que se está jugando el Banco Central de momento lo está cumpliendo. Al principio de año prácticamente no se descontaban subidas en el año 2022 de tipos de interés y ya llevamos un 1,95, ¿no? Si no me equivoco, y probablemente continúen, no sé si hasta el 2 o 2,5 o 2,75, pero sí que vemos que van a continuar con esa política agresiva. ¿Trabajáis con el escenario de que en cuanto cambie, es decir, se alcance el famoso pico y ya haya una inflación, aunque elevada, continua hacia abajo, la renta variable sí se va a convertir en el protagonista principal de buscar la rentabilidad? ¿Trabajáis con el escenario de que en el cambio de chip la renta variable coge un papel protagonista de rentabilidad? Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que al final lo que nos está frenando a día de hoy, una vez tienes ya las compañías con una corrección fuerte en mercado, con unas valoraciones muy atractivas, realmente lo que te frena es un poco la previsión, ¿no? El futuro de esos negocios, si tiene viabilidad, si van a ser capaces de mantener esos márgenes, si van a tener dificultades de refinanciación con el encarecimiento de los tipos, ¿no? De la deuda. Pero yo creo que en el momento en el que pues se disipen un poco esas variables, desde luego la renta variable va a ser un activo a tener muy en cuenta desde nuestro punto de vista y probablemente sea el ganador. Dicho esto, la renta fija también es verdad que cobra un papel muy importante, ¿no? Venimos de años, pues no sé, son 5 o 6 años, de prácticamente niveles de tipos de interés cercanos a cero, donde la renta fija
pues ha sido muy difícil que te complemente la rentabilidad de una cartera, ¿no? A día de hoy, pues nosotros, por ejemplo, en el fondo un poco de high yield ya tienes una rentabilidad del 7%, o sea, ya te pones con rentabilidades muy atractivas y una duración de 3 años y medio, o sea, que ya empiezas a, de verdad, no sé si competir con rentabilidades de renta variable, pero sí que es un elemento muy interesante para incorporar en las carteras. Entonces, yo creo que la renta variable va a tener un futuro muy interesante si se disipan esas incertidumbres, pero la renta fija también hay que tenerla en cuenta. Pues sí, el tema de la renta variable, aunque también directamente afecta a la deuda corporativa, es el tema de los resultados, ¿no? Actualmente estamos viendo una paradoja, ¿no? En el sentido de que hay mucho potencial en los índices en relación a las valoraciones que hacen los analistas, tanto bottom-up como top-down, pero que están basadas en unas estimaciones de resultados que por ahora no han caído demasiado. Lo que pasa es que yo creo que al final esto va a tener un poquito de inercia, ¿no? Inercia negativa en los resultados. Yo creo que algunas empresas van a tener que dar algunos profit warnings en los próximos 2 trimestres. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que la renta variable, lógicamente, además, puede dar una rentabilidad mayor, pero yo creo que es a partir más bien del año que viene, ¿no? Pues muchísimas gracias, Víctor Borja, Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco Valores. Gracias por acompañarnos, Víctor. Muchas gracias a vosotros. Y también a Borja Aguiar Suárez, Sales Director Iberia de Amiral Gestión. Gracias a los dos. Buen Muchas día gracias. Y buen negocio.